Evangelio de hoy. Jueves, 26 de junio del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 7, versículo 21 al 29. Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? ¿Y no hemos expulsado demonios en tu nombre? ¿Y no hemos hecho muchos milagros en tu nombre? Entonces yo les declararé, jamás los conocí. Apártense de mí, ustedes que hacen el mal. El que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, se parece a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. El que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica, se parece a un hombre necio que edificó su casa sobre arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos. Soplaron los vientos y sacudieron la casa. Y ésta se derrumbó. Y fue grande su ruina. Cuando Jesús terminó de hablar, la gente estaba asombrada de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. La verdadera obediencia que nace del corazón. No basta decir con los labios, Señor, Señor. Si el corazón permanece distante de la voluntad divina. En estas palabras de Jesús se encierra una de las verdades más urgentes para el alma que desea vivir una fe auténtica. Porque el cristianismo no es solo una profesión externa, ni una repetición de fórmulas, ni una presencia habitual en los espacios sagrados, sino una entrega real de la vida a la voluntad del Padre. Jesús va al corazón del problema humano, la incoherencia entre lo que se dice y lo que se vive. Él no desea un pueblo de palabras bellas, sino de frutos verdaderos. Una fe que no transforma la existencia, que no orienta las decisiones, que no inspira gestos de amor y justicia, es como una casa construida sobre arena. Una estructura frágil que se desmoronará en el tiempo de la prueba. La voluntad del Padre como criterio absoluto. Cumplir la voluntad de Dios es más que obedecer reglas. Es entrar en la lógica del amor eterno. Es dejar que Él trace la arquitectura de nuestro caminar diario. Que Él defina nuestras prioridades, nuestros afectos, nuestros límites y nuestras entregas. El verdadero creyente no vive según su voluntad disfrazada de piedad, sino que se dispone, cada día, a discernir qué es lo que el Padre quiere de él en esa jornada concreta. Y esa voluntad no siempre coincide con nuestros deseos, con nuestros planes o con lo que el mundo aplaude. La voluntad del Padre es exigente, a veces desconcertante, muchas veces silenciosa, pero siempre fiel a su plan de amor. Seguirla es adentrarse en el misterio de su presencia viva, incluso cuando todo parece oscuro o contradictorio. Profecías, milagros y signos, sin amor no bastan. Jesús menciona a aquellos que profetizan en su nombre, que expulsan demonios, que hacen obras poderosas, pero que al final son desconocidos por Él. Aquí se desvela un misterio doloroso, se puede ejercer un poder espiritual y, sin embargo, estar lejos del corazón de Cristo. Lo importante no es cuántas obras hacemos, sino si nacen del amor y de la comunión con Dios. Las obras sin la raíz del amor verdadero, sin obediencia interior, sin humildad, se convierten en ruido vacío.
Incluso el milagro más visible pierde su valor si está contaminado por la vanagloria o la búsqueda de aprobación. Por eso, Jesús nos invita a no medir la fe por los dones extraordinarios, sino por la fidelidad silenciosa y cotidiana. La casa sobre roca, vida construida desde Dios. La imagen de la casa edificada sobre roca es una invitación concreta a construir nuestra existencia sobre fundamentos sólidos. Esa roca es Cristo mismo, su palabra, su ejemplo, su verdad inmutable. Cuando nuestra vida tiene sus cimientos en Él, podemos resistir los vientos del sufrimiento, las lluvias del fracaso y los ríos del pecado que intentan arrastrarnos. La construcción sobre la roca no es inmediata. Ni fácil. Requiere renuncias, vigilancia, oración constante y purificación de intenciones. Pero cada ladrillo puesto en obediencia al Señor fortalece la estructura del alma. Es un trabajo de amor silencioso que da paz, aunque nadie lo vea. La casa sobre arena, apariencias que no salvan. En contraste, quien escucha la palabra y no la pone en práctica, está construyendo su vida sobre la arena. Puede parecer que todo está en orden, que la estructura es bella y decorada, pero es inestable. No hay raíces profundas, no hay fundamento espiritual verdadero. Y por eso, cuando llega la tormenta de la prueba, todo se derrumba. ¿Cuántas vidas se sostienen en apariencias? En una fe superficial que no resiste la contradicción. La tormenta no es el problema en sí, sino la falta de cimientos. Por eso Jesús no promete una vida sin dificultades, pero sí una estabilidad interior para quienes viven desde su voluntad. La autoridad de Jesús, una voz que transforma. Los últimos versículos nos muestran la reacción del pueblo, se maravillan porque Jesús habla con autoridad. No es una autoridad impuesta, sino la de quien vive lo que enseña. La de quien es uno con el Padre. Su palabra toca, penetra, sacude. Porque no está contaminada por intereses humanos. Hoy también necesitamos escuchar esa voz con autoridad. En medio de tantas opiniones, ideologías y discursos vacíos, la palabra de Cristo permanece viva y eficaz. Ella puede ordenar nuestras prioridades, limpiar nuestra mirada y devolvernos el centro del corazón. Vivir desde dentro hacia afuera. El mensaje de este Evangelio nos recuerda que la fe se construye desde lo interior hacia lo exterior. No basta con parecer cristiano, es necesario serlo en lo profundo. Y ese ser se manifiesta en una obediencia amorosa, en una vida orante, en una comunión constante con el querer del Padre. Todo lo que no nace de esa raíz está expuesto al colapso. Pero quien se deja formar por el Espíritu, día a día, gesto a gesto, puede levantar una casa interior que resista todas las tormentas. Una vida habitada por Dios es una vida firme. Una llamada urgente al compromiso auténtico. Este Evangelio es una advertencia llena de ternura. Jesús no quiere asustar, sino despertar. Nos ama demasiado como para dejarnos engañar por las formas externas. Él quiere una relación real, una fe encarnada, una vida entregada por amor. La invitación es clara, escucha, medita, vive. Haz de tu vida una construcción sólida. No adornada por fuera, sino habitada por dentro. Que cada palabra que pronuncies sea coherente con lo que vives. Que cada decisión sea fruto del deseo de agradar al Padre.
El arte de construir con sabiduría interior. Edificar sobre roca no es una tarea que se realice con prisa, ni impulsada por el deseo de resultados inmediatos. Es un proceso paciente, donde cada paso se verifica con cuidado, donde cada piedra se ajusta con oración y donde la cimentación se sella con verdad. El alma que edifica en Cristo no vive del impulso del momento, sino de una fidelidad duradera que va madurando a lo largo de los años. La roca no siempre es atractiva a los ojos del mundo, porque parece rígida, sin adornos, difícil de esculpir. Pero precisamente esa firmeza, esa austeridad, esa resistencia silenciosa, es la que preserva la casa en medio de las tempestades. La vida espiritual no se mide por lo que brilla a los ojos humanos, sino por lo que permanece en el corazón de Dios. Tormentas necesarias para revelar los cimientos. Las lluvias, los ríos, los vientos, no son accidentes, sino oportunidades reveladoras. En los momentos de prueba se manifiesta la verdad de lo que hemos edificado. Cuando llegan las tormentas del dolor, de la pérdida, del silencio de Dios, de la contradicción o del fracaso, entonces se ve con claridad si hemos vivido para el Padre o para nosotros mismos. Quien construyó sobre roca puede tambalearse, puede llorar, puede sentirse estremecido, pero no cae. Porque hay algo más fuerte que las fuerzas externas, la comunión íntima con Dios, la certeza de que el alma está sostenida por una promesa que no se rompe. Y esa promesa es el amor fiel de un Padre que nunca abandona. Escuchar y practicar, los dos pilares. Jesús no dice simplemente, el que me escucha, sino, el que escucha y pone en práctica. Escuchar sin practicar es como contemplar un plano sin construir nada. La fe no es solo un sentimiento, ni una inspiración ocasional, sino una disciplina del corazón que se traduce en decisiones concretas. Escuchar con el alma significa dejar que la palabra toque, cuestione, transforme. Practicar lo escuchado es pasar del consuelo a la conversión. Del conocimiento al sacrificio. De la contemplación a la acción amorosa. Es vivir la fe con los pies sobre la tierra y el corazón orientado al cielo. La voz que conmueve el corazón humano. La gente se admiraba porque Jesús hablaba con autoridad. Era la autoridad de la coherencia, de la transparencia, de la humildad absoluta que se convierte en poder transformador. Nadie puede hablar así si no vive lo que dice. Si no ha bebido de la fuente misma de Dios. Hoy también estamos hambrientos de esa voz auténtica. Las palabras humanas son muchas, pero pocas tienen el peso del Espíritu. Cuando Jesús habla, el alma tiembla, no por temor, sino por la belleza de la verdad que toca nuestras heridas más escondidas. La opción por lo escondido y lo firme. El mundo nos invita a construir rápido, a exhibir nuestras obras, a buscar reconocimiento. Jesús, en cambio, nos invita a lo escondido, a lo profundo, a lo duradero. Lo importante no es cuán alto construimos, sino cuán profundo cavamos para encontrar la roca. Esa roca no está en la superficie. Hay que excavar con paciencia, con oración, con lucha contra uno mismo. Y muchas veces, ese trabajo silencioso es incomprendido, no valorado, incluso criticado. Pero el alma sabe que vale la pena, porque esa es la única forma de resistir. Discernir desde lo profundo. Cuando llega la prueba, no hay tiempo para improvisar cimientos. La solidez no se improvisa,
se cultiva. Se trabaja día a día, con fidelidad en lo pequeño. Con vigilancia constante. Discernir dónde y cómo construir es una de las decisiones más importantes del alma. No todo lo que parece estable lo es. No todo lo que brilla viene de Dios. Por eso, el cristiano necesita luz interior, escucha profunda, y un corazón disponible a dejarse corregir, redireccionar, modelar por el Espíritu. Un llamado a la autenticidad radical. La insistencia de Jesús en este pasaje no es moralista, sino profundamente liberadora. Él quiere liberarnos de la autoilusión, de la fe de fachada, del vivir para aparentar. Nos llama a ser sinceros con nosotros mismos, a dejarnos confrontar por su palabra viva. La radicalidad evangélica no es fanatismo ni rigor vacío, sino amor apasionado por la verdad. Una vida auténtica ante Dios es una vida liviana, porque ya no necesita sostener fachadas. Puede habitar su propia casa con paz. Cristo como arquitecto de nuestra alma. Jesús no solo nos enseña a construir, Él mismo es el arquitecto divino. Si le permitimos entrar en nuestra historia, Él irá colocando, piedra a piedra, lo necesario. Derribará lo que está torcido, fortalecerá lo que está débil, ampliará lo que estaba estrecho. Pero para eso, debemos abrirle las puertas. Rendirle nuestras herramientas, permitir que su plan sea el que se cumpla. Entonces nuestra vida ya no será una simple casa humana, sino un templo donde Él habita. La paz que viene de la roca. Cuando se vive en una casa edificada en la roca, se vive en paz. No porque no haya tormentas, sino porque se sabe en quién se ha confiado. Esa paz es el fruto de la obediencia, de la fidelidad, de la entrega silenciosa que no espera recompensas. Cristo quiere darnos esa paz. No como el mundo la da, sino como regalo de su presencia en nuestra morada. Él se hace roca, refugio, cimiento y horizonte. En Él está toda nuestra seguridad. La roca silenciosa del corazón fiel. La roca no hace ruido. No se impone. No llama la atención. Y, sin embargo, sostiene. Lo que permanece muchas veces no brilla. Lo oculto es más poderoso de lo que parece. Así es también el corazón fiel que, día tras día, sin grandes gestos, sin palabras vistosas, va haciendo la voluntad del Padre. En silencio. En lo cotidiano. En lo pequeño que solo Dios ve. Una voluntad que no se impone, sino que invita. La voluntad de Dios no es un muro que aplasta. Es una puerta que se abre suavemente. Él no fuerza. Él propone. Y espera con paciencia infinita a que queramos entrar por ella. No como esclavos temerosos, sino como hijos que descubren que en su voluntad está su descanso. No hay mayor libertad que rendirse al amor. No hay mayor alegría que saberse en su querer. No hay mayor sabiduría que dejarse conducir. El eco de lo que no se hace. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino. Estas palabras caen como campana grave en el corazón. Nos confrontan. Nos incomodan. Pero también nos despiertan. Porque el reino no se entra por gritos, ni por pronunciar su nombre, sino por vivir conforme a su corazón. El amor se prueba en la acción. La fe, en la entrega concreta.
Lo verdadero, en lo cotidiano. Las lluvias que revelan lo oculto. El momento de la tormenta no inventa nada. Solo revela. La lluvia saca a la luz sobre que está construida la vida. Y hay casas hermosas, bien decoradas, que al primer viento se desploman, porque lo profundo estaba vacío. Por eso Jesús no se fija en la fachada, sino en los cimientos. Él sabe que vendrán vientos fuertes. Y nos quiere preparados. No con miedo, sino con confianza firme. Practicar es transformar la escucha en camino. El que escucha y no hace, acumula palabras. El que escucha y actúa, convierte la palabra en sendero. Porque el Evangelio no fue dado para admirarlo desde lejos, sino para caminarlo. Y eso solo se logra dando un paso cada día. A veces con tropiezos, otras con gozo, pero siempre hacia Él. El que camina con la palabra como faro, aunque tenga noches oscuras, no se pierde, porque tiene luz dentro. Un reino que se edifica por dentro. El reino de Dios no se levanta con estructuras externas, ni con grandes discursos, ni siquiera con milagros espectaculares. Se edifica por dentro. En la fidelidad callada. En la renuncia silenciosa. En la misericordia que nadie aplaude. Allí crece el reino. Como semilla en lo profundo. Como levadura que no se ve, pero que transforma toda la masa. El juicio del corazón. Cuando Jesús dice, nunca os conocí, no está pronunciando una condena fría, sino revelando una ausencia de comunión. Es el dolor de un corazón que buscó relación, pero encontró solo apariencias. El Señor no quiere siervos que actúan por costumbre. Quiere amigos, hijos, íntimos. Lo que Él más anhela es conocernos por dentro. Compartir nuestra vida. Habitar nuestro corazón. ¿Le damos ese lugar? La firmeza viene del amor. Solo permanece lo que se construye en el amor. Todo lo demás se erosiona. Si la voluntad del Padre es amar, entonces el que ama cumple su voluntad. Y el que ama, edifica sobre roca. Porque el amor es la materia más fuerte del reino. No hay viento que lo derribe, ni lluvia que lo disuelva. Es el cimiento de la vida eterna. La raíz de todo lo verdadero. No se trata de saber, sino de vivir. Podemos saber mucho sobre Dios. Podemos conocer versículos, teologías, doctrinas. Pero si no vivimos desde el corazón de Jesús, todo ese conocimiento se queda en la superficie. Jesús no busca eruditos del reino, sino testigos. Mujeres y hombres cuya vida grite el Evangelio. Incluso cuando su boca calla. Que sean casa firme para otros. Refugio. Paz. Una decisión diaria. Construir sobre roca no es una decisión que se toma una sola vez. Es una elección cotidiana. Cada día. En lo concreto. En lo pequeño. ¿Elegimos, roca o arena? Amor o apariencia. Verdad o máscara. Cada gesto cuenta. Cada respuesta. Cada silencio. Cada acto escondido. Todo edifica o derrumba. Todo siembra eternidad.
o se lo lleva el viento. El peligro de las apariencias religiosas. En el fondo de este pasaje, Jesús nos advierte de algo muy sutil pero destructivo. La tentación de vivir una espiritualidad de apariencias. Una fe que se expresa con palabras, con ritos, incluso con obras, pero que no está sostenida por la obediencia silenciosa al querer del Padre. No basta con decir Señor, sino que hay que vivir como quien pertenece a su casa. La apariencia religiosa puede convertirse en una máscara, incluso en una trampa espiritual, que nos aleja de la verdad, porque nos convence de que ya estamos cerca cuando aún estamos lejos. El fundamento secreto de toda fidelidad. Hay fidelidades que nadie ve. Son esas elecciones diarias de quien, en lo oculto, dice sí a Dios. Aunque no haya aplausos. Aunque duela. Aunque parezca inútil. En esos lugares silenciosos, en donde solo Dios y el alma se encuentran, se construye sobre roca. Porque el fundamento no está en lo visible, sino en lo profundo. Nadie ve los cimientos, pero de ellos depende todo. Así también en la vida espiritual. Lo que no se ve, lo que se vive en el secreto, sostiene todo lo demás. La obediencia como arte interior. Obedecer no es someterse sin pensar. Es entrar en comunión con el querer de otro. En este caso, con el querer de Dios. Y eso implica un arte. El de afinar el oído. El de purificar el corazón. El de discernir en la oración. El de dejar de lado el egoísmo. Es un trabajo profundo, lento, bello. Una vida de escucha atenta que se deja guiar. Porque el que obedece de verdad no es esclavo, sino hijo. Y el hijo confía en que la voluntad del Padre es siempre buena, aunque no la entienda del todo. La fragilidad de los discursos sin vida. En tiempos de palabras rápidas y promesas fáciles. Jesús nos pide autenticidad. Nos pide que lo que decimos esté enraizado en lo que vivimos. De nada sirve un discurso bonito, si nuestro corazón está vacío de compasión, de humildad, de fidelidad. Las palabras pueden impresionar por un momento, pero solo la vida verdadera conmueve para siempre. Y solo lo verdadero permanece. La palabra que construye por dentro. Escuchar la palabra de Dios no es acumular ideas, sino dejar que ella me construya por dentro. Como el carpintero que talla la madera con amor. Así también el Espíritu quiere ir formando en mí un corazón según el de Cristo. Cada vez que escucho con humildad, se coloca una piedra en ese edificio interior. Cada vez que respondo con obediencia, ese edificio se fortalece. Así se construye la casa sobre roca. Con cada sí oculto. Con cada entrega generosa. No basta con hacer cosas en su nombre. Jesús nos advierte que incluso quien hace milagros, profetiza o expulsa demonios en su nombre, puede estar lejos de él. Porque el criterio no es el éxito visible, sino la comunión interior. ¿Estoy unido a su corazón? ¿Busco su gloria o la mía? ¿Obedezco a su espíritu o sigo mis planes con apariencia piadosa? Esta es una llamada urgente a examinar el fondo de mis motivaciones. A purificar mis intenciones. A volver a la raíz de la fe. Estar con Él. La roca como imagen de la palabra encarnada.
Jesús es la roca. No solo como idea teológica, sino como realidad existencial. Él es el fundamento sólido que no cambia. Su palabra es verdad firme en medio del caos. Su presencia es la seguridad en medio de la tormenta. Cuando construimos sobre Él, no estamos fundando nuestra vida en un principio abstracto, sino en una persona viva. Una roca que nos acompaña, que no abandona, que sostiene incluso cuando todo se tambalea. El silencio como lugar de discernimiento, para escuchar verdaderamente la voluntad del Padre. Necesitamos silencio. Un silencio que no es ausencia, sino presencia. Un silencio que no es vacío, sino plenitud. Solo en el silencio se filtra la voz verdadera. La de Dios. La que no grita, pero transforma. La que no impone, pero convence. Y en ese silencio maduro aprendo a elegir con sabiduría. A actuar desde la paz. A vivir desde lo esencial. El viento del mundo y la firmeza interior. Hoy, como ayer, soplan muchos vientos. Vientos de ideologías. De modas. De propuestas vacías. Si no tenemos raíz en la palabra, en la oración, en la vida de fe verdadera, nos moveremos como hojas secas. Pero si Cristo es nuestro cimiento, aunque el mundo se agite, nosotros permaneceremos firmes. No por mérito nuestro, sino porque Él es fiel. Vivir desde la eternidad. La casa sobre roca no es solo seguridad para esta vida. Es preparación para la eternidad. Porque vivir según la voluntad del Padre es ya comenzar a vivir el cielo. La obediencia amorosa. La fidelidad silenciosa. La humildad profunda. Son ya anticipo de la eternidad. Porque en el reino, todo se construye sobre el amor que permanece. Quien vive así, ya está cimentando su eternidad en el corazón de Dios. La diferencia entre oír y escuchar. Jesús no dice simplemente que muchos oyen sus palabras, sino que las escuchan y no las ponen en práctica. Aquí está el centro de su advertencia. No basta con estar expuesto al Evangelio, sino que hay que dejarse atravesar por él. Oír es pasivo, pero escuchar implica una actitud activa del alma que acoge, que discierne, que se deja guiar. Jesús desea discípulos que vivan con el oído abierto al Padre y con los pies dispuestos a caminar en su voluntad. El drama de una vida bien decorada, pero sin fundamento. Muchos pueden construir casas bellas a los ojos humanos. Vidas que parecen admirables. Logros que despiertan envidia. Palabras que seducen. Pero cuando vienen las lluvias, los vientos y las tormentas, como inevitablemente llegan, solo permanece aquello que tiene raíz en la verdad de Dios. No importa cuán decorada esté la fachada. Si el cimiento es débil, todo cae. Jesús no quiere casas vistosas, sino corazones sólidos. Una vida construida sobre su palabra puede parecer menos brillante, pero es invencible en el tiempo. Una casa en lo alto de la roca. Al final de este pasaje sagrado, se nos revela no solo una advertencia, sino una promesa de esperanza escondida entre las palabras de Jesús. El Señor no quiere simplemente que escuchemos su voz como si fuera un eco entre muchas, sino que su palabra llegue hasta los cimientos de nuestro ser.
transformando nuestra existencia desde su raíz más profunda. Él quiere levantar en nosotros una casa que no se derrumba. Una vida que no se apaga. Una fidelidad que no se quiebra en medio del vendaval. La roca de la que habla Jesús no es solo una imagen firme, sino su propio corazón abierto al amor del Padre. Edificar sobre esa roca es entrar en comunión con su misterio. Dejar que su espíritu respire en nosotros. Confiar incluso cuando no comprendemos los planos del arquitecto divino. Las tempestades que inevitablemente vendrán. Las del sufrimiento, la pérdida, la traición, el silencio de Dios o la incertidumbre de la vida, no son prueba de fracaso, sino la prueba que revela la solidez del amor en el que hemos creído. La casa sobre la roca no es una existencia sin dolor, sino una vida anclada en el sentido profundo que da la obediencia a Cristo. Muchos construyen sobre arena, sobre la apariencia, sobre el aplauso, sobre la acumulación, sobre el saber sin conversión, sobre la religión sin encuentro vivo con el amor. Pero llegará el día en que todo eso se disuelva como agua entre los dedos. Y solo permanecerá lo que fue levantado en humildad, en verdad, en silencio, sobre el fundamento eterno que es el mismo Cristo. El llamado final que nos hace este Evangelio no es al temor, sino a la profundidad. A la madurez espiritual, a la autenticidad. Jesús no desea discípulos que simplemente digan Señor, Señor con los labios, sino hijos que abracen su voluntad como estilo de vida. Que acojan el Evangelio como un fuego interior que lo purifica todo. Y cuando la obra esté terminada, cuando nuestra vida haya sido pacientemente edificada sobre él, entonces la casa del alma resplandecerá como faro en lo alto de la roca. Y ni la muerte, ni la noche, ni el viento más violento podrán apagar su luz. Jesús nos espera allí, donde lo profundo vence a lo superficial, donde la obediencia se transforma en paz, donde lo pequeño se hace eterno, donde cada paso en la verdad se convierte en morada firme y duradera. Que cada día de nuestra vida sea una piedra puesta con amor sobre esa roca santa. Que cada decisión, cada silencio, cada gesto fiel, vaya levantando en nosotros la casa del Espíritu, el templo de la presencia de Dios, el lugar donde Él habita y reina con amor.